Comentando Yesenia, el día de hoy. Tenemos la tercera clase, juegos terapéuticos para mejorar el autocontrol en niños neurodivergentes. Para ello vamos a visualizar el temario del día de hoy. Muy bien. Buenas noches, chicos, a cada uno de ustedes. Estamos en la tercera clase de esta semana. Y bueno, para nosotros poder justamente ir hablando de lo que involucra los juegos terapéuticos para mejorar el autocontrol, vamos a tomar en cuenta justamente tanto el tema de las emociones y la capacidad que pueda tener justamente el niño para poder manejar dichas emociones y también que está relacionado a sus impulsos, ¿no? Aquellos que muchas veces está unido justamente a estas emociones y que puede generar una conducta que muchas veces está relacionado a la regulación o desregulación en muchos de los casos de los niños, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en el caso de los niños neurodivergentes, por ejemplo, esta capacidad se va a ir desarrollando según la información y el historial del niño, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si es que presenta, por ejemplo, dificultades específicas por la condición, quizá hay una falta de voluntad, que no es que sea consciente, sino que muchas veces está más basada en un tema neurológico, ¿no? Y esto relacionado también a procesos, por ejemplo, sensoriales, que esté también unida a funciones ejecutivas, ¿no? A la regulación emocional también. Entonces, vamos a tomar en consideración, ingresé a su primera. Ok. Todo lo que tenga que ver, chicos, con el tema de las certificaciones, al final Yesenia les va a ir dando la información, ¿ya? En cuanto a lo que vamos a ir viendo y por qué es que el tema tiene que ver justamente con los juegos terapéuticos para mejorar el autocontrol en niños neurodivergentes, es porque vamos a buscar justamente que ellos aprendan a regular, a mejorar y a manejar sobre todo el tema de sus emociones, a identificarlos también, porque muchas veces ellos no saben qué es lo que está pasando y qué es lo que detona muchas veces esas emociones tan impulsivas. Entonces, desde el punto de los juegos terapéuticos, va a constituir justamente una posibilidad de trabajo para que ellos puedan manejar el autocontrol y que les ayude justamente a tener una mejor relación de trabajo en el aula de manera correctiva, pero a través de los juegos. Entonces, esto lo que va a generar es una postura más motivacional para ellos, que ayude justamente a que ellos puedan consolidar mejor también el tema de los aprendizajes, el tema también de sus emociones, y que sobre todo sea, pues como hemos mencionado anteriormente, un tema también de factor motivacional. Hace incluso que esto active mejor el tema de la concentración y la atención, que tenga un mejor desarrollo también cognitivo dentro del aula. Por eso es que vamos a considerar justamente la importancia de estos juegos terapéuticos. Para esta tercera clase vamos a ver los juegos terapéuticos para mejorar el autocontrol en niños neurodivergentes. Bueno, estamos en la tercera clase. El público objetivo al cual nosotros vamos a evaluar van a ser justamente docentes, estudiantes de educación y psicología también. Las edades que vamos a considerar es justamente la etapa de la niñez, ¿ya? Los puntos que vamos a ir viendo el día de hoy está relacionado a fundamentos teóricos, consideraciones y estrategias por edades también, categorías de juegos terapéuticos y su aplicación práctica, ejemplos también de sesión estructurada, un pequeño ejemplo para que ustedes sepan cómo van a manejar, en este caso, un trabajo de repente específico para ayudarlos a través del juego a poder generar también aprendizajes, ¿ya? De por sí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de juegos, algo que sí les va a enseñar a ellos es entender mejor las reglas, entender mejor las normas. Entonces, desde ahí viene una base para también poder utilizarlo para otro tipo de actividades. También vamos a considerar el rol del adulto y generalizaciones y posteriormente caso práctico. ¿Ya?
Bueno, como objetivo vamos a brindar un repertorio de juegos terapéuticos justamente fundamentados en evidencia para el desarrollo del autocontrol en niños neurodivergentes. En este caso estamos considerando edades de 4, 7 y 10 años. No quiere decir que por ese tiene que ser, o sea, tiene que estar solamente especificado para estas edades. Sabemos que podemos adaptar los juegos en función justamente de la edad de los niños, ¿no? Y obviamente aquí estamos utilizando tres edades donde vamos a encontrar, por ejemplo, edades mucho más inmaduras, mucho más donde hay más un tema simbólico, como son los niños más pequeños, pero también vamos a encontrar niños que ya van a empezar a tener mayor conciencia, evaluación de lo que está bien, de lo que está mal, hasta justamente una evaluación y un trabajo cognitivo mucho más abstracto, ¿ya? Luego de esto vamos a integrarlo justamente estrategias innovadoras y aplicables justamente al aula y que también pueda servir en el hogar. ¿Qué objetivos específicos vamos a ver? Bueno, explicar las bases neurológicas del autocontrol y su relación con las funciones ejecutivas. Como sabemos, el primer punto que nosotros desarrollamos son justamente todas las funciones teóricas. Luego también señalar juegos terapéuticos pertinentes según la edad y el perfil del niño. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar justamente que hay distintos tipos de juegos también, ¿no? Donde hay de repente más movimiento, donde de repente vamos a buscar mayor atención. Va a depender mucho también de lo que mi aula, por ejemplo, va a requerir, ¿ya? También lo podemos hacer esto de manera más individualizada y que obviamente esté desarrollado y diseñado para ciertos grupos que de repente lo requieren. Aplicar también principios de generalización para transferir lo aprendido en el juego y también a los contextos reales. Bien, el primer punto como fundamentos teóricos, estamos considerando justamente las dimensiones, en este caso son 7 dimensiones y bueno, básicamente la parte teórica también, en este caso pues todo lo que son justamente nuestros, eh, digamos así, los autores, ¿no? Que van a incluir justamente también las funciones prácticas que vamos a ir visualizando. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de dimensión ejecutiva, vamos a considerar lo siguiente, ¿ya? Todo lo que significa justamente en el modelo de funciones ejecutivas de Berkeley, en el 97, nos va a ubicar a entender la inhibición de respuesta como función ejecutiva nuclear. Quiere decir que va a estar más afectado a que pueda impactar en una cascada en la memoria de trabajo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como que mayor autorregulación emocional, la planificación. Para eso, por ejemplo, vamos a encontrar características de este tipo de juegos, cómo pueden estar unidos al stop y espera. Porque obviamente lo que vamos a buscar es que ellos aprendan a controlar el movimiento, que es uno de los puntos que genera en ellos cuando justamente se disparan sus emociones, ¿no? Entonces a veces como que no tienen mucho control emocional y a veces ellos pueden tener conductas muy impulsivas. Entonces, a través de estos juegos, por ejemplo, ejecutivos, lo que vamos a buscar es justamente en el stop y espera que ellos puedan frenarse, ¿no? Poder autorregularse. En el segundo punto tenemos justamente a COP, según justamente la teoría de desarrollo de autorregulación en 1982, va a describir justamente la autorregulación como un proceso evolutivo que pasa del control externo, ¿no? En este caso va a ser impuesto por el adulto y el control interno que es generado en este caso por el niño. Y el proceso que en este caso va a tener, ¿no? Para requerir, por ejemplo, apoyos visuales y externos por más tiempo. Entonces, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí y que se va a relacionar también al trabajo que se va a visualizar, es que buscamos, por ejemplo, algunos puntos de atención, ¿no? Donde ellos puedan entender que hay una capacidad de ellos mismos para poder manejar, por ejemplo, su estado físico, su estado mental y que ayude justamente al manejo de sus emociones. Desde la parte lingüística, vamos a encontrar a Vygotsky, ¿no? Él habla o nos menciona justamente que el lenguaje autodirigido, cuando por ejemplo está relacionado al yo puedo esperar como herramienta entrenable de autocontrol. Para ello, justamente nos va a mencionar que la parte justamente de que él primero piensa, después actúa, o sea, como que pautas específicas del lenguaje, como si fueran autoafirmaciones que van a ser de herramientas que le ayuden al niño justamente a entrenarse específicamente en poder ellos mismos tener pautas que los ayuden a manejar algunos malestares o sensaciones que puedan tener.
Por ejemplo, vamos a encontrar que este grupo de modelo de Vygotsky lo vamos a utilizar sobre todo en niños que ya hay mayor conciencia, ¿no? Como por ejemplo en los niños de entre los 7 y los 10 años. En cuanto a los programas de SONES, ¿no? Donde vamos a ver a justamente Kuipers, en el 2011 nos menciona que ofrece un marco que está más validado y digamos, se amplía mucho más y se utiliza en contextos escolares, ¿no? Por ejemplo, en que el niño identifique su estado de activación, puede estar unido, por ejemplo, a ciertos colores, ¿no? Que lo ayude a poder seleccionar de manera adecuada acorde justamente a aplicarse en trabajos, por ejemplo, lúdicos, donde ellos puedan visualizar a través de ciertos colores y poder de esta manera utilizarlo para la identificación de aprendizajes. Puede ser con colores, podría ser de repente unido a animales y asociado a ciertos colores también. Lo que se busca es justamente que puedan regular y que a la vez pueda ser un trabajo aplicable en niños, por ejemplo, entre edades de 4 o 5 años, por ejemplo, ¿ya? Luego vamos a encontrar justamente a William y a Shelberg en 1996 y justamente en el caso de ellos, en lo que es la parte neurosensorial, nos va a mencionar lo importante que es utilizar, por ejemplo, metáforas para el motor corporal, ¿no? Si, por ejemplo, hay un tema de que tienen una motricidad muy lenta, su marcha es correcta o de repente es muy despacio o de repente es muy acelerado. Entonces, vamos a enseñarles a través de la autorregulación sensorial de forma específica, ¿no? Directa, concreta, y que pueda ser útil, sobre todo en los niños que, por ejemplo, en el caso de los niños con TDAH, que tienen mayor prisa, son bastante hiperactivos, entonces hay bastante aceleración de movimiento. Pero en el caso, por ejemplo, de los niños con TEA, son mucho más pausados, son mucho más tranquilos, a veces puede haber un poco de torpeza motriz, ¿no? Ya sabemos que tienen, por ejemplo, dificultades en el habla, entonces también presentan estas dificultades también a nivel corporal, por ejemplo. En cuanto a lo que significa, por ejemplo, la parte lúdica, terapéutica de Vygotsky nuevamente en 1978, nos va a mencionar justamente que el juego crea una situación imaginaria con reglas que el niño acepta voluntariamente y lo que va a ayudarles justamente a que pueda constituir, ¿no? Digamos, un primer grupo de control voluntario y que obviamente sea anticipado para las capacidades que ellos van a ir, digamos, manejándolos en una vida cotidiana. Por ejemplo, para manejarlo de esta manera, ¿no? Supongamos que los juegos que antes nosotros teníamos que estaba unido a las chapadas, a los encantados, por ejemplo, nos llevaba mucho al tema de la imaginación y nos hacía justamente que nosotros pudiéramos ejercer ciertas reglas que obviamente estén basadas para nosotros poder manejarlas y entenderlas también en ese momento, ¿no? Entonces un poco nos dirige hacia ese punto Vygotsky, ¿ya? Para poder darles como que una generalización de lo que estamos viendo aquí, vamos a ver una siguiente imagen, ¿no? Donde estamos viendo ya los modelos propiamente, en qué momentos, por ejemplo, se pueden utilizar, por ejemplo, cada uno de ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Barclay y el impacto en cascada, que involucra justamente los sentidos también, desde el proceso justamente de Cobb y cómo es que digamos, gradualmente, evolutivamente, va a ir cambiando del control externo de lo que puede decirle, por ejemplo, la maestra con una regla, una regla me refiero en el juego, a que ellos empiezan a procesar esa regla y lo entiendan dentro del proceso del juego. Luego también tenemos a Vygotsky, ¿no? Donde nos menciona justamente la importancia que tiene para ellos el trabajo que hemos ido mencionando acerca de un lenguaje dirigido, ¿no? Y bueno, luego tenemos también a Coopers, ¿no? Donde nos menciona los colores y cómo justamente cada uno de ellos también va a ayudarnos a entender, ¿no? ¿Qué significa? Esto nos asocia mucho, por ejemplo, a lo que nosotros habíamos visto o lo hemos visto también en esta película Intensamente, ¿no? Donde se clasificaba, por ejemplo, a cada emoción con ciertos colores, que también por eso les decía que lo podemos utilizar, por ejemplo, animales, ¿no? Para poder un poco entender en qué colores podemos calzar y identificar, por ejemplo, las emociones que estamos sintiendo.
¿ya? También podemos utilizar, por ejemplo, los programas, ¿no? Que están relacionados justamente a, eh, a William y a Shelburne, y donde justamente la parte corporal es importante entenderla. Cada uno de ellos tiene su propio ritmo y su propio proceso corporal, o sea, algunos van más deprisa, otros van mucho más lentos, ¿no? También la teoría de integración sensorial, donde nos habla justamente sobre la importancia que tiene todo el trabajo de los juegos cognitivos y de autocontrol y que se requieran justamente algunos estímulos para ellos poder manejar todo este proceso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar algunos, digamos así, juegos y objetos sensoriales, ¿no? Ya hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, los squisher, quizá las plastilinas espumantes, las ligas de control. Entonces podrían ayudarnos también a los niños en el tema de los juegos sensoriales. Y bueno, ya por último, justamente entra nuevamente Vygotsky con la importancia del juego imaginario, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser para ellos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Utilizarlo en ciertos juegos donde involucre a varios niños y donde también se pueda visualizar el trabajo de ellos, por ejemplo, como en juegos como Los Encantados, donde hayan reglas, ellos lo entiendan también, pero a la vez se dirijan en función a la imaginación. Para ello, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, como le dije anteriormente, algunas consideraciones, ¿no? Ciertas edades importantes que vamos a tomar para entender justamente el enfoque del juego terapéutico que es lo que queremos lograr, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de 4 años, ¿no? Su nivel de autorregulación sabemos que es un poquito más, digamos así, corto, ¿no? Ellos todavía están aprendiendo a entender las cosas, muchos de ellos de repente todavía hay bastante impulsividad de por medio, hay mucha demanda por la misma edad que presentan. Entonces hay una autorregulación mayormente externa, quiere decir que en este caso, por ejemplo, el docente, los padres son los que normalmente pues tratan de regular al niño. Y obviamente eso tiene mucho que ver cómo lo vamos a hacer para poder regularlo también, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, aquí tomar en cuenta que el modelado es un punto favorable para que el niño vaya aprendiendo a través de justamente comportamientos también del grupo adulto, ¿ya? Requiere mediación constante del adulto y señales muy concretas, ¿no? O sea, no dar muchas palabras, sino dar, digamos, instrucciones cortas. En el caso de enfoque del juego terapéutico, por ejemplo, vamos a encontrar juegos cortos de 5 a 8 minutos, ¿no? De una sola regla, ¿no? No darle tampoco muchas reglas porque obviamente ya hemos mencionado que su retención todavía es corta por la misma edad que tiene. Con apoyo físico y visual inmediato, ¿no? Enfoques en parar más que en planificar, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es que ellos puedan, por ejemplo, empezar a tener mayor autocontrol, ¿no? Estos momentos donde de repente ellos tienen que, por ejemplo, jugar, se me ocurre, con los colores, donde de repente hay estos juegos de memoria, no sé si recuerdan, pero había un juego donde nosotros, por ejemplo, decíamos los números mientras los íbamos sacando, y cuando salía un número, que era el mismo que estábamos diciendo, pues poníamos nuestra mano, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos tenía brevemente atendiendo justamente los números. En el caso de ellos podemos utilizar no necesariamente números por la edad, pero sí podemos utilizar colores, por ejemplo, ¿no? Para que los enseñen a identificar también. En el caso de los niños de 7 años, ya hay una edad justamente donde ellos entienden mejor el tema de la conciencia, ¿no? Y hemos mencionado que tienen mejor trabajo también de atención, digamos, hay un esfuerzo mucho más claro por mantener esta atención también, y emerge justamente en el habla privada y la comparación de reglas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ellos van a empezar a entender justamente cada juego tiene sus propias reglas estructuradas y que esas reglas se tienen que cumplir para el juego. Tolera también los juegos de turnos y esperas de manera moderada, porque obviamente ya tienen mayor capacidad para poder, digamos, entender la información, más allá del niño que de repente pueda presentar desatención o hiperactividad, por ejemplo. En el caso de ellos, al tener ya ciertas pautas estructuradas y como hay un factor motivacional que es el juego, muchas veces ellos se enganchan, y recuerden que en el caso de ellos es mucho con el tema motivacional.
Entonces, si hay algo que les llama la atención, si hay algo de desinterés, ellos continúan con la actividad, ¿ya? En cuanto al enfoque del juego terapéutico, vamos a encontrar que aquí los juegos pueden ser de mayor tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de entre 10 a 15 minutos y pueden haber reglas también más amplias, ya no es de una sola regla, sino estamos hablando quizás hasta de 3, 4 reglas también en simultáneo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de instrucciones vamos a tomar aquí en cuenta? Por ejemplo, el ludo que estamos viendo, ¿no? Quizá juegos de memoria, ¿no? En el caso de los niños pequeñitos también podemos utilizar juegos de memoria. La idea es que sean obviamente más pequeños, ¿no? O sea, también tomando en cuenta las edades. También vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, autorregistros, ¿no? Que puedan tener establecidos como emoticones, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué tipo de juegos se pueden utilizar aquí? Se me ocurre el Ludo, se me ocurre también juegos donde ellos puedan utilizar, por ejemplo, los casinos, el Uno, que he visto que también se utiliza bastante, ¿no? Y que obviamente les ayude a que ellos puedan integrar y asociar, por ejemplo, números con colores, ¿no? ¿Qué más? A los 10 años vamos a encontrar, por ejemplo, mayor capacidad de planificación y reflexión metacognitiva. Recordemos que cuando hablamos del trabajo metacognitivo, es que el niño ya tiene como que retos o metas específicas que ellos tienen, pero que a la vez esto van a empezar a evaluar cómo van a lograr dichas metas. Entonces, para ello, al lograr esta metacognición, lo que vamos a considerar es el aprendizaje que el niño ha adquirido, cómo lo va a hacer y el poder lograrlo. ¿Ya? Entonces, para ello, hay una sensibilidad en cuanto a la opinión de las personas de su grupo, por ejemplo, social. Ya hay como que mayor presión del grupo también. Y los juegos, en este caso, pueden ser mucho más, de mucho mayor tiempo, ¿no? Por ejemplo, tiempos de entre 20, 30 minutos, quizá un poco más largos, con reglas cambiantes, con flexibilidad cognitiva, trabajo en equipo, también hay reflexión verbal explícita, postjuegos sobre la propia estrategia. Por ejemplo, podemos encontrar aquí juegos como el Monopolio, que a veces ya los niños lo pueden manejar, juegos que también estén similares a lo que hemos visto en Ludo, pero que obviamente tengan estrategias donde ellos mismos vayan a compartirlo, ¿no? A la actualidad hay varios juegos que involucran justamente espacios donde hay mayor cantidad de reglas y donde muchas veces ellos van a poner también características específicas que menciona el juego. Y ellos, como ya tienen unas reglas internas que se establecen, entre ellos mismos muchas veces va a haber la presión de que todos mantengan y lleguen justamente a cumplir esas reglas. Un poco para hacer la diferencia entre lo que hemos ido viendo, es que encontramos que en las categorías de juegos terapéuticos y su aplicación práctica, vamos a considerar como que una coherencia entre cada uno de estos juegos que podemos encontrar. Entonces, en este punto lo estamos dividiendo en cinco tipos de juegos de los cuales vamos a ir encontrando, por ejemplo, la categoría de stop y espera, la categoría de espera y turnos, de regulación emocional, de planificación y flexibilidad cognitiva, y digitales y biofeedback, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, también va a estar unido a las edades de los chicos, ¿no? Mientras más dificultades hay es porque son para niños más grandes. Entonces, en el caso de los más pequeñitos, por ejemplo, cuando hablamos de stop y espera, ¿no? Vamos a utilizar ejemplos como puede ser semáforo de calma, ¿no? Estatuas musicales, Simón dice, ¿no? Para que obviamente se sigan justamente un trabajo en cuanto a la asociación de las reglas. Se va a entrenar justamente la inhibición de impulsos, en que ellos puedan controlar justamente el espacio de regulación emocional y donde muchas veces no buscamos que ellos de repente se molesten frente al juego, sino que más bien empiecen a entender mejor las reglas que son también más pequeñas, ¿no? Y la memoria de trabajo mediante justamente el freno voluntario de la acción. ¿A qué nos referimos con esto, no? A que cuando, por ejemplo, estamos trabajando estatuas, ¿no? Ellos van a tener que mantenerse en una sola posición por cierto tiempo. Entonces, ahí ya están controlando su cuerpo, algo que quizá en otros momentos se les dificulta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños con TDAH. También pasa lo mismo con los niños con TEA, que si bien es cierto, ellos
les cuesta mucho mantenerse en un solo lugar, por ejemplo, pero lo que vamos a ir entendiendo es que ellos pueden aprender a tener estos momentos de esperar, ¿no? De frenarse. En el caso, por ejemplo, de espera y turnos, vamos a encontrar torres y bloques por turnos dados de espera obligatoria, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Introducir justamente la tolerancia a la demora dentro de una dinámica social estructurada. Por ejemplo, cuando hablamos de los yengas, se me ocurre, ¿no? Si es que hablamos de niños más grandecitos, por ejemplo, ¿no? O quizás es que tienen que esperar un poquito más para que les corresponda, como puede ser en el caso del Ludo, quizá de repente en el tema del casino, ¿no? Que son los juegos más comunes que podemos utilizar también. Obviamente, cuando hablamos de estos juegos, también es importante readaptar los juegos si es necesario, ¿no? En el caso de la regulación emocional, vamos a encontrar, por ejemplo, el termómetro de las emociones, la caja de calma, ¿no? La gamificada, detective de mi cuerpo. Si se dan cuenta, ya son más como dinámicas que se pueden utilizar para que el niño aprenda a identificar qué emociones están pasando y qué estrategias incluso pueden utilizar, porque la caja de calma, por ejemplo, y la gamificada están unidas justamente a un tema ya de estrategia para una regulación. Aquí lo que se busca es desarrollar identificación temprana en cuanto a sus señales corporales, o sea, qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Si de repente ya me siento un poco incómodo y empiezo a sentir de repente como un calor interno, entonces es probable que diga stop al juego y pase justamente a una estrategia, ¿no? Entonces, mi termómetro de emociones es para yo saber cómo me estoy sintiendo. Y mi caja de calma sería como mi estrategia para yo poder reducir ese malestar que estoy sintiendo. El detective de mi cuerpo básicamente tiene una función similar a lo que podemos ver en el termómetro de emociones, porque aquí lo que vamos a hacer es identificar qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Tengo palpitaciones, tengo temblores, siento un calor interno, no puedo quedarme quieto, entonces esto también nos va a ir asociando a ciertas emociones, ¿ya? En cuanto a la planificación y flexibilidad cognitiva, entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, laberintos de reglas cambiantes, construcción con instrucciones parciales. En este punto, por ejemplo, ya hay más un trabajo de resolución de conflictos. Aquí lo que buscamos es que el niño pueda resolver. Entonces, va a ejercitar y el ajuste del plan sobre la marcha ante cambios inesperados. Ya aquí, frente a digamos, a un problema que se presente, lo que van a buscar son alternativas, por ejemplo, ¿no? Para poder salir de una situación difícil. En la última, en la categoría digitales y biofeedback, podemos utilizar, por ejemplo, las apps, ¿no? Que, bueno, están muy de boga también y pueden ser de pausas antes de responder. Lo que se busca aquí es justamente utilizar estos juegos digitales o estos biofeedback con la finalidad de que también puedan retroalimentarse ellos a través de el conocimiento de lo que está pasando físicamente en ellos. El biofeedback involucra justamente que el niño identifique emocionalmente cómo se está sintiendo y que haya justamente un trabajo de si realmente lo que ellos están proponiendo, que está pasando en ellos mismos, se relaciona justamente con lo que están pudiendo ver dentro de los apps y de la parte digital. Por eso es que nos menciona que ofrecen una retroalimentación fisiológica objetiva. Es un recurso, ¿no? Complementario y supervisado. Quiere decir que en este caso, pues la docente tiene que estar observando, ¿no? Si están en casa de repente los papitos, porque lo que se busca es que esta parte de las apps sea un trabajo no solamente de juego, distractor, sino también un trabajo que los ayude a ellos a identificar lo que está pasando con ellos, ya sea física y emocionalmente, ¿ya? Porque sabemos que, por ejemplo, si mis emociones se activan, es porque hay un trabajo aquí fisiológico que se está activando también. Ejemplo, supongamos que de repente siento que estoy perdiendo, definitivamente va a empezar a generarse un cambio fisiológico. Y ese cambio fisiológico corresponde posiblemente a una emoción. Bueno, esto te lo va a explicar justamente el biofeedback, ¿ya? A ver.
Mm, chicos, todo lo que tenga que ver, por favor, con el tema de del certificado, del número, al final Yesenia les va a proporcionar esa información. Sigamos. En cuanto, voy a relacionar lo que hemos visto hace un momento con todo lo que significa justamente el tema de las consideraciones estratégicas por las edades y las categorías de los juegos terapéuticos que hemos podido ver, ahora para poder justamente desarrollarlo en todo lo que involucra, por ejemplo, procesos de coherencia en el modelo integrado, o sea, va a unirse lo que hemos visto en cada una de estas estrategias y qué es lo que va a exigirle al niño. Ya hemos visto que, por ejemplo, las categorías son las mismas que hemos visto en el PPT anterior, ¿no? Stop y espera, espera turnos, regulación emocional, planificación y flexibilidad cognitiva, digitales y biofeedback. Y cada uno de ellos los estoy considerando como que primero tenemos que hacer el número uno, que es la base, ¿no? Que es justamente el tema de aprender a controlar su cuerpo. Y para ello, lo que va a exigirle al niño es que pueda frenar una respuesta automática, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es que haya una propuesta de que ellos puedan manejar su estado corporal, ¿ya? En segundo nivel, digamos como que para que el docente pueda empezar a tomar en cuenta, antes de pasar, por ejemplo, a lo que es cognitiva superior, primero tenemos que pasar por base. Luego de pasar por base, recién pasamos por la parte social, ¿ya? Como para que haya un orden. Entonces, en el nivel social, vamos a ver que justamente en el espera y turnos, lo que va a exigirle al niño es sostener la inhibición mientras interactúa con otros. O sea, muchas veces los niños quieren dar respuestas inmediatas, quieren que sus demandas sean eh, resueltas inmediatamente, pero por el juego muchas veces ellos van a tener que esperar, ¿no? Esperar qué cosa, sus turnos. En el nivel 3 vamos a ver justamente la interoperación. ¿Qué quiere interoceptiva? ¿Qué significa esto? Que es justamente la regulación emocional. Aquí lo que vamos a buscar es que el niño aprenda a reconocer su propio estado interno antes de actuar. Por ejemplo, si ellos ven que están perdiendo una partida, muchos de ellos se van a querer, por ejemplo, salir o se van a molestar. Entonces, lo que tenemos que empezar a identificar aquí es, por ejemplo, a través del lenguaje, ¿no? Es un juego, la idea es divertirnos, pero a la vez también reconocer qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? ¿Cómo entiendo yo la pérdida quizá también, ¿no? Entonces aquí podemos ver justamente algunas posibilidades, ¿no? Algunas reglas que pueden estar unificadas también, este, al control emocional, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en la imagen un termómetro, ¿no? Y las estrategias que podemos utilizar si nuestro termómetro está muy caliente, ¿no? Está en rojo. Luego tenemos la parte cognitiva superior. En este punto ya vemos justamente que hay una planificación y flexibilidad cognitiva, donde lo que se busca es sostener un plan y modificación ante nueva información. Entonces aquí ya el trabajo es más justamente de inventar, de construir, de encontrar resolución al conflicto, ¿ya? En este caso buscar respuestas, ¿no? O salidas también. En el nivel 5 vamos a encontrar transversal y complementaria. Y decimos complementaria porque no necesariamente lo utilizamos, ¿no? Entonces esto ya es como que son como estrategias más innovadoras, que hay que también tener bastante límites para poder trabajar estas estrategias, porque muchas veces ya creyendo que estamos enseñándole al niño los juegos, le dejamos o los mantenemos por mucho tiempo. Y hemos visto que un máximo es entre 20 o 30 minutos, no más, ¿ya? Aquí se refuerza cualquiera de los niveles anteriores con retroalimentación objetiva, ¿no? Entonces, para eso es que justamente nos ayuda todas las plataformas virtuales, ¿no? Y aquí, pues obviamente lo que se busca es que ellos entiendan el juego, pero a la vez haya un trabajo de biofeedback, ¿no? Que significa que les va diciendo, por ejemplo, cómo es que ellos van a actuar frente a ciertas situaciones si es que ven que de repente están perdiendo, ¿no? Cómo te sientes, si te sientes molesto, es como que te va retroalimentando, ¿no? Para que vayas entendiendo que es un juego, que la idea es poder disfrutar del juego, ¿no? Calmarte, de repente darte en ese momento estrategias, como por ejemplo, si te sientes molesto, podemos respirar, darnos una pausa, y bueno, igual, siguen jugando, pero dentro del juego se dan estas estrategias, ¿ya? De biofeedback.
Joyce, ¿cuál es su WhatsApp para todo lo que significa el trabajo? Al final Yesenia les va a dar la información. Eh, Muy bien, pasamos al punto donde nosotros vamos a ir entendiendo el ejemplo de una sesión estructurada. ¿A qué me refiero con este ejemplo de una sesión estructurada? Ya hemos mencionado que el juego también nos permite a nosotros aprender. Entonces, lo que vamos a buscar es una sesión de aproximadamente 30 a 20 minutos que sea adaptable en la duración. Entonces, aquí lo que vamos a buscar, por ejemplo, es tiempos específicos para poder lograr lo que nos menciona, ¿ya? Primero, vamos a iniciar justamente con la regulación. Recordemos que como estamos trabajando juego, entonces estamos tratando también que ellos aprendan antes de iniciar el juego a regularse. Por eso hablamos de la importancia de tener justamente una estructura de sesiones mediante el juego. Ya tenemos el objetivo claro, o sea, podemos saber qué cosa queremos lograr con el juego, pero antes de eso vamos a enseñarle las pautas para que ellos aprendan a controlarse, por ejemplo, frente a la pérdida, frente a la espera o frente a las normas o las reglas que tengan. Justo los 3 puntos importantes que se manejan dentro de ¿qué? De la baja tolerancia a la frustración. Por eso es importante identificar primero, antes de iniciar el juego, hacer una breve pausa o un breve trabajo de regulación emocional. Entonces tenemos durante 5 minutos la respiración con burbujas, puede ser también pelotas sensoriales o movimiento rítmico según el perfil sensorial del niño. Entonces aquí le podemos decir, Mateo, el día de hoy vamos a jugar, ¿no? El tema, por ejemplo, de espera, turnos. Pero para eso primero vamos a iniciar con un trabajo de aprender a poder manejar nuestras emociones al momento de tener que esperar. Entonces vamos a iniciar con, ¿qué te parece si vamos a soplar un poquito para recordar todo lo que significa el tema de aprender a respiramos y luego soltamos, ¿no? Entonces para eso es que las burbujas nos ayudan, porque cuando Mateo sopla las burbujas, antes de soplar le decimos respiramos y luego soplamos para ver cuántas burbujitas salen, ¿no? Entonces, la finalidad de esto es que a través del juego, Mateo también implemente la regulación de aprender a respirar y luego soltar cuando estamos tensos, ¿no? El objetivo es ayudar al niño a regular su nivel de activación para estar listo para el juego. Luego venimos ya recién con el juego principal. El juego principal va a estar basado en un promedio de entre 10 a 15 minutos. En estas edades, en este tiempo estamos hablando de edades probablemente de entre 7, 8 añitos, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Un juego de inhibición, turnos o flexibilidad, seleccionando según la edad y el objetivo de la sesión. En este caso, por ejemplo, creo que estamos viendo acá un grupo de 8 añitos, más o menos, 7, 8 añitos, que ellos están jugando ¿qué cosa? Aparentemente es un ludo, ¿no? Y obviamente el ludo tiene sus esperas, porque tienes que soltar el dado, ¿no? Ver cuánto va avanzando tu compañero para que luego te toque a ti. Entonces, ¿qué es lo que nos da el ludo? El ludo nos da inhibición, o sea, aprender a esperarnos para poder tocarnos nuestro turno. Luego también nos da flexibilidad para poder entender los cambios en las reglas, ¿no? Porque obviamente hay reglas que están establecidas por los colores, por cuántas veces tiene que pasar por la ruta del ludo, por ejemplo. Entonces, el objetivo aquí es trabajar la habilidad específica seleccionada de forma lúdica y motivadora. La idea, obviamente, es que ellos aprendan a identificar, y esto lo uno un poco a una de las teorías que mencionaba Vygotsky, que es justamente el trabajo del lenguaje. Va a depender mucho ver el juego no como una competencia, sino ver el juego como un trabajo recreativo, pero que a la vez nos lleva a entender qué cosa, 3 consignas importantes para manejar la tolerancia a la frustración. Aprender a esperar, aprender a escuchar y aprender a perder. ¿Ya? Tercer punto, vamos a ver justamente el cierre reflexivo y en este caso el tiempo es aproximadamente 5 minutos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cómo me sentí? Porque obviamente el que haya perdido como que no se va a sentir tan contento. Obviamente también vamos a sentir lo mismo con el niño o la niña que haya ganado en ese momento. Entonces lo que vamos a buscar es con apoyo visual que el niño identifique cómo se sintió.
y qué estrategias pudo usar en ese momento para tratar de calmarse. Si es que de repente ve que su compañero o su compañera le está llevando, le está alcanzando o lo pasó, ¿ya? La consigna es darle justamente, como estamos viendo aquí, una cartilla, ¿no? Con ciertas emociones y que ya hemos mencionado que a las emociones le hemos puesto ciertos colores, ¿verdad? El color rojo, que puede ser calma, el amarillo, que puede ser cierto nivel de incomodidad, como que me siento más o menos, y bueno, el rojo, que ya estoy molesto, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a considerar aquí? Es justamente que el niño puede utilizar cuando está en regular o cuando está molesto, la respiración que utilizó al inicio con las burbujas, la pausa en tortuga, que es cuando nuestro cuerpo se pone en posición fetal y podemos como que tensionar todo nuestro cuerpo para soltar la energía. Movimiento, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, pueden utilizar pausas activas, ¿no? Y podemos decirlo incluso a los chicos. Ustedes mismos pueden decir stop, dejamos un ratito para poder estirarnos si es que de repente nos sentimos muy tensionados. También podemos utilizar el tema de pienso y luego actúo, ¿no? Con la finalidad de que a veces no dejemos llevarnos por ese lado impulsivo de simplemente ya no quiero jugar y dejar el juego a medias, ¿no? Entonces, por eso decimos, pensamos y luego actuamos. Con la finalidad de que el niño aprenda ¿qué? A identificar las consecuencias justamente de sus actos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la consigna sería, ¿qué sucede si dejo el juego? ¿No? O, por ejemplo, es muy probable que ya no van a querer jugar conmigo otra vez. O, ¿qué sucede si es que me molesto y tiro los dados? ¿No? Entonces, lo que vamos a buscar es que ellos tengan como un trabajo de prevención de qué cosas pueden hacer, ¿ya? Objetivo, fomentar la conciencia emocional y el reconocimiento de estrategias de manera exitosa. Por último, vamos a considerar justamente el refuerzo continuo. Este refuerzo continuo que va a estar unido en sistemas de puntos o fichas visibles, canjeables por una actividad preferida, evitando premios que generen dependencia excesiva del refuerzo extremo. Por ejemplo, ¿no? El puntaje o las estrellitas que pueda ganar el niño no es porque ganó el juego. Los puntajes es porque pudo esperar. Los puntajes es porque pudo resolver. Los puntajes es porque usó sus estrategias. Entonces, por ejemplo, hizo bien Mateo, que tiene un problema para poder manejar su impulsividad. Trabajó bien su respiración a través de las burbujas. Entonces se gana su estrellita. También supo esperar su turno y también entendió las reglas y no se molestó cuando de repente vio que su compañera lo pasó. Entonces tiene una segunda estrellita. Luego hizo una reflexión y en ese momento Mateo, cuando estaba molesto o incómodo porque su compañera lo pasó, pudo en ese momento utilizar la técnica nuevamente de respirar para calmarse y consiguió una tercera estrellita. Entonces, vamos buscando que reforcemos, retroalimentemos a Mateo desde un punto positivo, o sea, buscamos justamente la validación y los elogios, ¿ya? Y junto con ello también pueden ser los refuerzos de premiación. A ver, bueno, acá me dicen, ¿no? ¿Qué cosas podríamos canjear? Quizá rompecabezas, cuentos preferidos, quizá salir a los columpios con mis papás en la tarde, por 5 minutos, o quizá con la maestra Sombra. Objetivos es reforzar el esfuerzo y el uso de estrategias promoviendo la motivación intrínseca, o sea, la motivación de ellos mental y obviamente la regulación física que ellos puedan presentar. Buenas noches, licenciada. Me dice aquí, soy maestra Sombra de un niño de 8 años con TEA. Su dificultad es que quiere ser primero en todo. Así es, para terminar de copiar la pizarra, para que la profesora lo revise primero y más cuando llega el momento de ir a lavarse las manos y comer la lonchera. Si no lo consigue, comienza a gritar, querer empujar a sus compañeros y lanzar objetos. ¿Qué estrategias puedo trabajar con él? Si hablamos desde la base de los juegos, podrías empezar explicándole, se me ocurre, por ejemplo, tiene 8 años, podría trabajar Jenga, ¿no? Cuando necesitamos, por ejemplo, espacios de bloques, y entiendo que de repente tu niño como que el tema de perder le molesta mucho. Entonces,
Por un lado, sería bueno que trabajes el tema de autoafirmaciones desde una base cognitiva, empezar a hacer de entender que ser primero es bueno, pero también darnos nuestros propios tiempos para que él no se desespere por querer ser el primero, ¿no? Darle frases donde él se sienta bien y yo ahí sí te diría, Soledad, busca, por ejemplo, ahora que tenemos las IAs, ahora que tenemos tanta información al alcance, busca, por ejemplo, autoafirmaciones o frases que ayuden a que mi niño aprenda a entender que perder no es mal. Entonces aquí lo que vamos a buscar es que el niño aprenda a entender o a trabajar en el tema de competimos para sentirnos bien con nuestro esfuerzo o vamos a darle mayor importancia al esfuerzo que a la competencia de ser primero. Lo otro que también puedes utilizar son los juegos, como hemos visto acá. Y al principio dejarlo que él gane la primera vez, pero la segunda tienes que ganar tú, para que él vaya entendiendo el tema de que a veces se gana y a veces se pierde. Le vamos a dar la premisa al inicio, porque recuerda que si es un niño con TEA, le tenemos que explicar las reglas y también le vamos a dar las anticipaciones. Le podemos decir, por ejemplo, Mateo, es, lo importante de jugar es que disfrutemos el juego. No importa si ganamos o perdemos, no importa si somos el primero o el último, es disfrutar el juego. Con esas pautas cognitivas y unidas, por ejemplo, el juego, la idea es que él vaya cambiando esa estructura que tiene de competencia, ¿ya? Para que de esa manera lo entienda mejor. ¿Qué más? También, Soledad, también podrías utilizar objetos sensoriales, ¿no? Busca qué objeto sensorial le llama la atención y dárselo cuando, por ejemplo, él siente que alguien más está terminando primero la actividad, decirle, mira, cuando te sientes mal, puedes utilizar este objeto sensorial, ¿ya? Para que así de repente también lo pueda aprender a utilizar. Obviamente no va a salirte a la primera. Mateo bueno, tu niño, Mateo, lo va a ir entendiendo en el tiempo, pero tienes que ser constante. O sea, todos los días le tienes que decir las mismas pautas para que sea instructivo para él. Haz también ayuda visual. A ellos les ayuda bastante. Oscar nos dice, buenas noches con todos, buenas noches, psicóloga. También es posible canjearlo por una manualidad, por supuesto. Recuerden, nosotros tenemos la libertad en función a lo que veamos que a nuestro niño le gusta y los va a calzar mejor. ¿Qué quiere decir? A algunos niños un premio sería, por ejemplo, darle su dibujo preferido para que pinte. Se me ocurre. Y sí, o de repente hacer una manualidad si es que a tu niño le agrada, por supuesto, pero tiene que estar basado en algo que a ellos les agrade, por ejemplo, ¿ya? Buenas noches, licenciada. A ver, una consulta. ¿Qué juegos se adaptan mejor en un niño con TEA nivel 2 que no es verbal? En realidad, todos los juegos, como te das cuenta, al ser visuales, lo van a entender mejor. Por ejemplo, va a depender también del nivel de motricidad, porque el niño con TEA nivel 2 tiene cierta complejidad en el tema de la motricidad. Así que yo te diría que juegos que tengan que ver más en al aire libre, donde haya, por ejemplo, colores, donde hayan, podría ser, por ejemplo, un ludo de dos, que sea un poco más, menos dificultoso, para decirlo así. También quizá un Jenga, pero de pocas fichas, ¿no? Una torre de cubos, cosas que ellos puedan ir manejando. Gradualmente tú puedes ir subiendo la dificultad del niño con lo que va avanzando con los juegos, ¿ya? También puedes hacer juegos de palabras. Si queremos enseñarle al niño a trabajar, por ejemplo, ciertas palabras y que lo motivemos a que ellos se esfuercen por hablar, ¿ya? El niño con el que estoy en clase, nada lo motiva. Muy difícil que entienda un juego, la mamá no le da medicamentos. ¿Será el motivo? Es difícil de mencionarlo solo con lo que me dices, Adi. Podría ser distintas situaciones, podría ser el mismo contexto familiar, más allá de solamente una medicación. La medicación ayuda, pero definitivamente va a depender mucho también del apoyo familiar, ¿no? El soporte emocional de la familia, del grupo académico es importante para que el niño se desarrolle.
¿ya? ¿Qué pasa cuando a veces nosotros estamos trabajando en el aula y de repente en casa no apoyan? O hay una negación de los papitos sobre el tema de la medicación, que obviamente entendemos que a veces son un poco reacios, pero que es importante que a lo menos nosotros como docentes, eh, obliguemos a los papitos a que tenga continuamente sus actividades, ¿no? Si sabemos que el niño lo requiere para que siga avanzando, ¿ya? Es muy bueno el material y te mando. Gracias, Jorge. Ya, a ver, buenas noches, licenciada. Una consulta. ¿Qué juego podría emplear con un niño con TEA para trabajar, ya que no habla con fluidez? Lo mismo que le decía justamente a Lucero, ¿no? Este, trabajar, por ejemplo, actividades de juegos de palabra, se me ocurre, colores, porque como son niños que de repente tienen problemas para expresar, a ellos hay que obligarnos a esforzarse un poquito para hablar, ¿no? Yengas de colores, yengas un poquito más gruesos, para que ellos puedan justamente, no hacer que se caigan, ¿no? Y como tienen todavía como que cierta torpeza motriz, que es progresivo, porque van a ir avanzando, pero tiene mucho que ver con el trabajo cotidiano que hagan con ellos, ¿ya? Ya, tu niña tiene 7 años, Lucero. Sí, pero ya me estás diciendo que no tiene un lenguaje verbal y es natural porque es un TEA nivel 2. Entonces, igual el niño si se le va esforzando, o sea, se le va esforzando, me refiero con que pequeñas palabras que pueda hacer o que pueda dar, ya es un esfuerzo y está bien. Recordemos que nosotros desde la parte de la disciplina positiva lo que buscamos es reforzar los pequeños avances. No criticamos lo que no hizo, porque hemos visto que en este caso muchos de los niños cuando se les critica lo que han hecho, ¿qué hacen? Lo dejan porque han sido descalificados. Entonces, por eso es importante justamente elogiar, potenciar el pequeño avance que él va haciendo, ¿ya? Natalia, al final, eh, la señorita Yesenia les va a pasar toda la info. Muy bien, ¿cuál es el rol del adulto? ¿No? Un poco para también tomar en consideración nosotros. Bueno, en el rol del adulto, vamos a considerar algunos puntos importantes, como por ejemplo, modelar la autorregulación en voz alta en lugar de solo exigirla, ¿ya? ¿Qué quiere decir? No es lo mismo, por ejemplo, gritar, pero sí, para algunas cosas hay que hacer un poco más de énfasis con los chicos, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Este, eh, ahí no leo completamente, pero respiro hondo cuando cuento hasta 3 y luego espero mi turno, ¿no? Entonces le vamos dando las pautas y la profesora, o en este caso la maestra Sombra, empieza a hacer todo el trabajo que luego justamente esperamos que Mateo también lo realice, ¿ya? Segundo punto, evitar el castigo ante la pérdida de control durante el juego. Esto quiere decir que vamos a redirigir con calma y retomar cuando el niño esté regulado. En este caso no le castigamos, no le decimos, ya, se acabó el juego, porque como quiere jugar primero, le decimos, se acabó el juego, es igual a un castigo. Entonces hay que saber cómo redirigirlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Veo que te estás sintiendo muy molesto. Vamos a respirar juntos. Entonces vamos a redirigir la calma para que busquemos que Mateo nuevamente pueda regularse, como con el modelado de la profesora, ¿ya? Tercero, celebrar los intentos y aproximaciones. No solo el logro perfecto, sino, vuelvo a recalcar, en el tema de aplaudir y celebrar sus avances, ¿ya? Principio de modelamiento conductual. En este caso, eh, no nos fijemos en lo que no logró, fijémonos en lo que sí avanzó. Muy bien, dice, por ejemplo, acá la profesora, ¿no? Ay, no leo completamente, está muy chiquito, voy a tener que ver en el mío que es más grande, pero muy bien, le dice, ¿no? Como que le incentiva que lo siga haciendo. Y obviamente en el caso de Mateo, se siente fortalecido, se siente validado y obviamente va a seguir trabajando en los intentos, en los pequeños avances que está realizando, en querer justamente continuar haciendo sus estrategias, por ejemplo, de respiración y en poder justamente luego entender un error como la posibilidad de volver a intentarlo, ¿no? De un aprendizaje.
Por último, vemos el mantener consistencia entre el hogar, la escuela y la terapia. Eso es importante también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una réplica, ¿no? De las mismas señales visuales en tanto en el hogar como en la escuela y en la terapia. De esa manera el niño integra todo el trabajo que se está haciendo. Por eso es importante que justamente la maestra sombra sea como un canal de actividades tanto para la escuela y para el hogar si vemos que está funcionando, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Justamente que las mismas señales ayude a que el alumno generalice el trabajo que se está realizando y que de esa manera pues lo mantenga en su vida cotidiana, ¿ya? A ver, ¿qué dicen por acá? Bueno, creo que se están contestando. Ok, sigamos. Muy bien. Vemos entonces el caso práctico, ¿no? ¿Cuál es el caso práctico del día de hoy? Bueno, tenemos, en este caso lo vamos a poner de manera general, un grupo de 4 años, aula inclusiva, con 2 niños con TEA, perfil mixto del grupo, ¿no? En este caso vamos a visualizar, por ejemplo, situación inicial, un grupo de preescolar presenta dificultad generalizada para esperar turno durante la asamblea con 2 niños con TEA que se levantan y vocalizan al no tolerar la espera. Entonces, lo que va a buscar la profesora en ese momento es mejorar la espera de turnos durante la asamblea mediante estrategias, ¿qué cosa? Lúdicas y también apoyos visuales. Y hemos mencionado que el apoyo visual es importante para los niños con una condición porque les ayuda a ir entendiendo lo que a veces verbalmente no lo puede, o sea, la profesora no lo está repitiendo constantemente, pero el apoyo visual al verlo ya lo va identificando y lo va generalizando, lo va integrando a su, a su procesamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, se introduce el semáforo de la calma, ¿no? Como una rutina diaria para entender que cuando estamos en verde es porque estamos tranquilos, estamos calmados, ¿no? Eso quiere decir que puedo esperar mi turno. El amarillo es como que tengo que respirar porque me estoy poniendo un poco incómodo. Y cuando estoy en rojo tengo que parar porque de repente ya en ese momento siento que me voy a molestar demasiado. Entonces se usa, en este caso, por ejemplo, un objeto de turno, en este caso un peluche, que se entregue físicamente, ¿no? El objetivo de esto es justamente que lo ayude también quizá como soporte emocional. La maestra modela en voz alta, ahora yo espero mis ¿cómo dice? Ay, ahora yo espero. Mis manos están quietas. Entonces, lo que le estamos dando con el objeto de soporte y de control es justamente para que el niño también pueda en ese momento manejar el muñeco como finalidad de que se mantenga un rato tranquilo y calmado para relajarse. Luego le decimos, se esfuerza justamente, se refuerza inmediatamente con una pegatina a cada niño que espera turno, sin importar la duración de la espera al inicio. Volvemos a recordarles justamente que lo que se busca en este caso es que si el niño se mantiene, ¿no? Con el osito, así no sea mucho tiempo, pero se ha mantenido mucho más tranquilo y ha podido esperar mejor, entonces ha ganado un premio porque de esa manera lo que vamos a buscar es incentivar que el niño asocie el peluche con la espera y a la vez con la posibilidad de ganarse un premio. Modificación de conducta. Tercer punto, resultados en 3 semanas, ¿no? El tiempo promedio en que esperan regularmente de 5 a 40 segundos, o sea, tampoco no vamos a esperar muchísimo con ellos, ¿no? En el caso de los niños con TEA, ¿ya? La rutina se generaliza espontáneamente y obviamente lo que se busca es que después de un par de semanas, el niño realmente llegue a esperar no solo 5 segundos, sino que llega a potenciarlo hasta 40 segundos, ¿no? Luego esto se va a seguir generalizando para que se lleve a distintas actividades, ¿ya? Conclusión, el juego estructurado apoya en las rutinas visuales, apoyado con las rutinas visuales, el modelado de la profesora, el refuerzo positivo inmediato, actúa como un puente efectivo hacia la autorregulación, incluso en el niño con TEA, y facilita también la generalización de contextos cotidianos. De esta manera,
o sea, si el niño tiene la ayuda a memoria o el apoyo visual del semáforo de la calma, si tiene, por ejemplo, su peluche de calma o de espera, sería así, su peluche de espera, y las pegatinas como reforzadores, vamos a ver en corto tiempo espacios donde el niño pueda empezar a esperar. Recuerden que lo que les está diciendo es que el resultado es gradual, o sea, no puedes esperar que el primer día tu niño espere 40 segundos, es imposible. Lo que vamos a hacer es que al inicio le vamos a dar un turno pequeño, será entre 5 segundos o 10 segundos, que ya es bastante para el niño porque está aprendiendo recién a contenerse. Luego, en las siguientes 2 semanas, pasaremos de 10 segundos a 15 o 20 segundos. Y en la tercera semana, pues ya estaremos como que en los 40, ¿ya? Entonces, eso tiene que ser gradual. Por ende, las rutinas visuales, ¿no? Son claras y consistentes. El modelado de la profesora para manejar justamente la situación del niño tiene que tener 3 consignas que hemos mencionado desde el inicio. Respiración, ritmo al hablar y tono de voz. Tu tono de voz tiene que ser alto cuando es necesario profundizar en algo y bajo o calmado cuando seguimos dando algunas pautas, ¿ya? Los refuerzos inmediatos son importantes. Una vez que el niño se logra calmar, le damos su estrellita para que el niño siga manteniéndose en una misma conducta. Mayor espera, que obviamente va a ayudarle a que tenga mayor participación también con otros niños. Y de esa manera, pues se adapte y socialice mejor con ellos. Y bueno, con esos puntos son los que estamos concluyendo el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si por ahí estará Yesenia. Yesenia. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Como quien esperamos a que Yesenia se conecte. Creo que no tenemos ninguna pregunta, ¿verdad? Bueno, es importante que de todas maneras ustedes tomen en cuenta el tema de la parte práctica. Eso es importante también, ¿ya? Tomar en consideración justamente las consignas, o sea, el docente tiene que tener clarito el tema de las consignas. Ritmo al hablar, tono de voz, respiración y las 3 consignas de la baja tolerancia a la frustración, porque es lo que normalmente sucede cuando el niño termina de presentar ciertos conflictos, ¿ya? A Bueno, ver, ¿alguna ya pregunta? sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, muchísimas gracias, estimada Catherine, por la clase del día de hoy. Damos por culminada el curso de Maestra Sombra en Acción y vamos a compartir pantalla para que puedan realizar lo que es sus registros para el certificado, ya que muchos de nuestros alumnos han estado consultando en el transcurso de la clase. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla. Un momento, por favor. Aquí en el chat del Zoom estoy dejando el link de WhatsApp para que puedan ingresar y puedan ya ir registrándose con sus datos completos para que puedan obtener el certificado. Aquí en pantalla pueden visualizar el certificado, el modelo. En la parte de adelante pueden visualizar lo que es el nombre del alumno. El instituto que emite es el Instituto de Capacitación e Innovación Profesional ICIP, con 200 horas de duración por el curso de del curso de Maestra Sombra en Acción. Bien, cuenta con las firmas y sellos correspondientes. En la parte posterior también se visualiza el temario completo del curso. Fueron 3 clases que hemos tenido con nuestra docente Catherine Gómez, y si ustedes no han podido ingresar a la primera clase o la segunda clase, no se preocupen porque adquiriendo el certificado también adquieren lo que es sus grabaciones. Adicional a ello, el certificado tiene la fecha de emisión y el QR de validación para que puedan verificar su certificado. En
En resumen, el certificado cuenta con 200 horas académicas, con el nombre del curso, Maestra Sombra, código de QR, temario de cada módulo, firma y sello y fecha de emisión. Adicional a ello, te estamos regalando el día de hoy materiales complementarios especiales para maestros sombras. En este caso son más de 500 materiales complementarios, son materiales exclusivos para niños neurodiversos en el aula. Estos materiales están listos para utilizarlo, pueden imprimirlo y utilizarlo desde el día de mañana. También dentro de los materiales se encuentran libros, cuentos y también lo que son pictogramas con cuadernillos. Todos estos materiales están listos para utilizarlo. ¿Y cuál es la promoción que estamos brindando el día de hoy por cierre de curso? La última oportunidad para que puedan acceder a todos los beneficios ya mencionados anteriormente. Por tan